Buenas tardes, estimados alumnos y público en general. La Universidad de San Martín de Porres le da la más cordial bienvenida. Agradecemos la presencia de las personas que nos acompañan de manera virtual. El día de hoy llevaremos a cabo el taller de estrategias para vencer al Turnitin. Destaca con originalidad y cita de acuerdo a las normas APA, séptima edición, a cargo de nuestro especialista invitado, el doctor Óscar Jiménez Flores. En ese sentido, tendremos las palabras de inicio a cargo del doctor Johnny Tupayachi, director del Instituto de Investigación de la Facultad de Derecho USMP. Adelante, doctor. Muchas gracias, Gabriela. Inicialmente, dar la bienvenida a todos los participantes que se han conectado para esta actividad académica. Agradecer inicialmente el apoyo de la doctora Alexandra Cabrera de la Oficina de Vida Universitaria por el apoyo prestado para materializar no solamente la actividad, sino también para ayudarnos en el contacto con nuestro expositor, el doctor Juan Jiménez Flores, a quien desde ya agradezco su tiempo prestado no solamente a la universidad, sino también a esta bonita tarea que es la investigación. Ciertamente, el taller que estamos empezando hoy día, que es Estrategias para vencer al Turnitin, destaca con originalidad y cita de acuerdo a las normas APA, refleja justamente una de las metas que tiene la Facultad de Derecho, como también la universidad, que es el fomentar la investigación entre los alumnos y esta investigación, uno, sea obviamente con la rigidez académica que merece, y por otra parte también con la rigidez de saber redactar un texto en base justamente al cumplimiento de las normas APA, y por otra parte también respetando la originalidad y la creatividad, ¿no? Para lo cual, pues tenemos que levantar todo tipo de observaciones que pueda hacernos el Turnitin hasta llegar al momento de que no haya ninguna observación. La idea justamente de hoy es darle herramientas a aquellos estudiantes e investigadores para que de repente puedan ajustar o puedan acomodar correctamente su citado para que no tengan ningún tipo de observación y más aún, ¿no? El hecho de ir mejorando, ir practicando e ir corrigiéndose va a ayudar a que también pueda generarse nuevas situaciones que a veces el Turnitin como todo sistema que no es perfecto, pueda justamente marcar, pero que no necesariamente sea un error, sino simplemente una falta del algoritmo, que a veces también, como bien dije, puede tener complicaciones. Agradezco de antemano al- a la Oficina de Vida Universitaria, a nuestro destacado invitado, como señalé, y prestos para poder escuchar la charla, estimado doctor. Ciertamente estamos acá empezando un nuevo reto que es la tarea de investigación con los alumnos y ciertamente el compartir conocimientos y el poder también acrecentarlos en esta tarde va a ser muy agradecido no solo por quienes estamos coordinando la oficina de investigación, sino también por los alumnos que también están empezando en esta bonita tarea que es investigar. Muchas gracias y cedo la palabra a nuestro invitado, al profesor Óscar Jiménez Flores. Muchas Claro que gracias, sí, doctor. doctor Tupayachi, doctor Jiménez, muchísimas gracias también por eso y permítame presentarlo más bien, doctor Jiménez, antes de que tome uso de la palabra. Sin duda, desde la facultad, el Instituto de Investigación y la Oficina de Vida Universitaria somos muy contentos por poder materializar el primero de estos eventos de capacitación que, como bien decía el doctor Tupayachi, que desde el Instituto de Investigación se está gestionando como un órgano clave dentro de la facultad y tenemos como una muestra el día de hoy estudiantes, profesores, egresados, personas que se encuentran también en proceso de titulación y que sin duda el conocer primero esta herramienta que está integrada en nuestro campus virtual Moodle a través del Turnitin, pero entenderlo porque nos ha pasado y justamente fue motivo del análisis para organizar este evento, recibir dudas también de alumnos que recibían trabajos dentro del campus y no sabían interpretar la lectura del Turnitin. Entonces, el día de hoy el doctor Jiménez muy generosamente nos va a también enseñar a través de ejemplos con el
campus virtual, que significa ahora también, por ejemplo, esta novedad de conocer la alerta y estas banderas que van a detectar en la medida de lo posible, por supuesto, la inteligencia artificial. Así que es una charla novedosa, con mucha disposición también para poder contribuir en su trabajo de investigación y luego hacia el final de la charla los invitaremos también a compartir sus preguntas para que el doctor Jiménez nos pueda ayudar. Así que lo presentaré a continuación. Él es investigador RENACYT, acreditado por CONCITEC, reconocido por su destacada trayectoria académica y profesional. Posee además una sólida formación académica, como por ejemplo ostentar el grado de doctor en educación y también en ingeniería de sistemas y en administración. Cuenta con un MBA en dirección y gestión de empresa en Chile y además, por supuesto, su base formativa ha sido desde la ingeniería de sistemas e informática. Es así que tiene más de 15 años de experiencia que el día de hoy nos va a compartir en esta charla, así que les pedimos realmente aprovecharla y está particularmente enfocado en la educación superior, por eso es docente de pregrado y posgrado en diversas instituciones nacionales y también internacionales, contribuyendo a la investigación científica y tecnológica, contribuyendo, por supuesto, a la publicación de artículos, patentes. También es jefe director de la revista TIC Innova, que está indizada en diversas bases de datos académicos respecto de la educación virtual y las TIC. Es expositor como en este evento, pero en diversas actividades académicas y por supuesto, pues es también docente, investigador de nuestra universidad y justamente a través del área virtual que permite lograr alcanzar la educación desde este contexto virtual y logrando la excelencia. Así que creo realmente que este evento va a ser muy exitoso. Les pedimos desde ya que participen, que presten plena atención y cualquier pregunta la puedan ir colocando en el chat para que sea absuelta en la última parte de nuestro evento. Muchísimas gracias, doctor Jiménez, y quedamos muy atentos a su presentación. Muy bien, igual, primero agradecer la invitación al doctor Tupayachi, ¿no? Por la gestión, igual a doctor Alexandre y a todo el equipo que ha podido pues, gestionar vamos a decir, pequeño webinar o evento relacionado a la investigación, ¿no? ¿Con qué fin? Pues con el fin de que todos los participantes, colegas, estudiantes y público en general puedan estar actualizados en la lectura de lo que sería el informe de similitud, que a veces suele ser muy doloroso por el porcentaje que arroja, pero vamos a entender de qué trata esta herramienta y bueno, cómo es que esta herramienta también lee el tema de APA, ¿no? Las normas con las que estamos trabajando en este caso en la Facultad de Derecho. Ok, entonces, básicamente, estrategias para vencer al Turing Team destaca con originalidad y si estás de acuerdo, más APA. Tenemos un pequeño temario, el cual vamos a tratar de cumplir dentro del tiempo. Creo que me va a faltar tiempo, pero esperemos cumplir. Hablar sobre Turing Team, que es la herramienta, plagio versus integridad académica, de dónde extrae la información, con qué compara básicamente nuestros documentos o trabajos académicos, el propio reporte de similitud, algunas estrategias para reducir la similitud o plagio y sobre normas AP. Bueno, ya Alexandra tuvo la amabilidad de presentarme, voy a omitir este punto, bien, pero obviamente ya la experiencia me ha enseñado todos los oficios o la mayoría de los oficios dentro del área de investigación, que es lo que hoy voy a tratar de compartir con ustedes. Primero, entender qué cosa es Turnitin, ¿no? Turnitin, así como muchas otras herramientas que buscan, en este caso, identificar lo que sería la similitud y como la mayoría en realidad piensa que lo que identifica es plagio, ¿no? Y Turnitin no verifica plagio, y lo dicen ellos mismos en su propio portal y en sus propias capacitaciones, ¿no? Lo que realmente hace es comparar las entregas académicas, ¿bien? De todas sus bases de datos, tiene 3 fuentes de datos, y resaltar aquellos aspectos con los que encuentra similitud. Ojo, ya dentro de la revisión del informe hablaremos de cuándo es similitud y cuándo es plagio. Bien, y pues su base de datos interna con la que contrasta todos los trabajos académicos, pues incluyen millones de páginas web, ¿no? Documentos archivados y las propias entregas de todas las universidades en el mundo a través de sus
documentos académicos, ¿no? Entonces, eso hace que esta base de datos constantemente siga creciendo y pues, tenga, obviamente, un mayor alcance en torno a lo que puede estar, vamos a decir, coloreando, pintando en el informe de similitud, ¿no? Porque vemos a veces que nos da mucha información respecto a diferentes textos coloreados, ¿no? De algún color con un número, y muchas veces no entendemos qué es lo que significa, ¿no? O simplemente cómo abordar eso y cómo mejorar eso. La plataforma además compara pues, fuentes públicas, ¿no? También lo que encuentra en Internet, como le dije, lo que los estudiantes van subiendo también a lo largo del tiempo en diferentes universidades. Y no se trata de atrapar al estudiante, al investigador, ¿no? Que ha utilizado o ha copiado una fuente, sino de ayudar a mejorar la escritura y fomentar la autenticación, básicamente, ¿no? La escritura auténtica y bien fundamentada. Para ello, necesito que todos los presentes me puedan colaborar con el celular, a lo mejor escaneando el QR, ¿no? O ingresando a menti.com e ingresando este código. Por mi parte, les puedo yo agregar el enlace directo en todo caso para que ustedes también puedan ingresar a qué. Dos preguntas, básicamente, que estoy realizando para poder sondear qué es lo que opina el público respecto a un porcentaje aceptable de plagio y un porcentaje aceptable de similitud. Ojo, que como hace un momento en el preámbulo mencioné, pues no es lo mismo, ¿no? Entonces, por favor, vayan, ya estoy viendo respuestas, en un momento les comparto qué es lo que estoy viendo, pero vayan ingresando y pues vayan votando para verificar qué es lo que ustedes consideran que puede ser uno u otro, ¿no? ¿No? Recuerden que son dos preguntas, la primera y está luego la segunda, uno sobre el porcentaje aceptable de similitud y el otro sobre plagio, ¿no? Correcto. Entonces creo que la mayoría ya escaneó, voy a compartir rápidamente para ganar tiempo. Bueno, a la primera pregunta o a la segunda, ¿cuál cree usted que es el porcentaje aceptable de plagio? Miren, ¿no? No es aceptable en algunos casos 21%, esto puede ir creciendo, 0%, 21, 26%, de 1 a 25% el 40%, casi la mitad, y todavía un 10% dentro del 26 y 50%. ¿Qué significa esto? Primero mencionarles que no existe 0% de Turnitin, ¿no? De reporte de similitud. Es casi imposible, casi. No digo que no se puede, pero es casi. Muy raro ver un trabajo con 0% de similitud. El plagio es aceptable, no es aceptable, ¿no? Totalmente, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Pero estuve hablando yo de similitud, que es una palabra interesante. Similitud no es plagio. Similitud entendamos que es básicamente el texto que yo encuentro, que yo he consignado en mi trabajo de investigación, que está bien citado, bien, es decir, cumple básicamente con la norma y con la ética en este caso de investigación. Pero sin embargo, vamos a decir que la herramienta Turnitin lo colorea, ¿no? Me lo detecta y yo pienso que es plagio, me dicen que es plagio, no es cierto. Repito, no es aceptable, pero pasa a veces que por un tema de mal citado, por olvidarse de colocar al autor, ya se considera plagio. ¿Qué es plagio? Y entendámoslo bien vamos a interiorizar qué cosa es plagio. Es cuando yo tomo las ideas de otro autor, ¿no? Textos, palabras, ¿no? Y las expongo como mías, las presento como mías. Me adueño de la propiedad intelectual de un tercero. Eso es plagio, ¿bien? Eso es totalmente plagio y eso no debería ser aceptable, ¿bien? Es más, vamos a conversar un poco también en lo que sería inteligencia artificial generativa en este ámbito de lo que es la parte académica y los trabajos de investigación. Entonces, en realidad, 38% acepta plagio. No, repito, esto 38 debería ser más para similitud, de 26 a 50. Pero en ningún ámbito, en realidad, sería tolerable el plagio. Sin embargo, la similitud sí, que es la segunda pregunta, ¿no? ¿Cuánto es aceptable en similitud? Aquí sí estamos hablando del reporte como tal, porque repito, el informe de similitud de Turnitin da eso, ¿no? Da un reporte de similitud. De 1 a 25%, yo creo que la mayoría conoce su reglamento. Si no me equivoco, la Facultad de Derecho está dentro del 20% máximo de similitud. Bien, de 26 a 50, habría que ver básicamente
que es una tolerancia también al porcentaje de similitud. No porque a rajatabla sea un 20% máximo para la obtención de grados y títulos, significa que mi trabajo esté mal. Es más, muchas veces vamos a ver trabajos de investigación que tienen muchas fuentes muy bien citadas, marca poco, digamos, el informe de similitud marca pocas áreas de texto y sin embargo el porcentaje de similitud es alto. Y esto se puede deber a la configuración propia de la herramienta. La herramienta tiene algunos parámetros de configuración como, por ejemplo, la exclusión de la bibliografía, la exclusión de citas, ¿no? Eh, citas textuales, ¿no? Entonces, esto también ayuda a reducir el porcentaje de similitud. Al inicio, cuando esta herramienta se estaba adaptando a las universidades peruanas, y lo he vivido, no habían estos porcentajes que excluyeran, por ejemplo, bibliografía o citas, ¿no? Al inicio simplemente se decía máximo 20 o 30% de similitud, y esto incluye las referencias. Entonces, la referencia muchas veces era lo que también jugaba en contra. Y la idea, como yo le explicaba a otros colegas, no es castigar el uso de referencias bibliográficas, sino es fomentar. Por tanto, en la universidad se excluye las fuentes bibliográficas como parte del proceso de evaluación de Turing. Bien, entonces, gracias igual por haber participado. Y la verdad, muy interesante, pues, poder conocer sus opiniones, ¿no? Plagio, como dice aquí, ¿no? Es entregar un trabajo o el trabajo de otra persona para propio, copiar las ideas o las palabras de otros sin citar, copiar tantas palabras o ideas que el trabajo constituye ya una reproducción literal, ¿no? Y no doy básicamente los créditos a quien verdaderamente los debería tener, ¿no? Y entregar como nuevo un trabajo que ya se había presentado. Que esto en realidad pasa mucho en el ámbito académico, ¿no? Como los trabajos o las tareas comunes de las asignaturas no se suben al depósito como tal de Turing, como si sería una tesis, por ejemplo, en su etapa final, a veces los estudiantes, pues, por temas de premura, simplemente se pasan los trabajos de un semestre a otro, ¿no? Entonces, y lo vuelven a presentar, cambian las carátulas, algunos datos y lo presentan. Hay de todo, en realidad, en los casos que he visto a lo largo de la carrera, bueno, dictando en pre y posgrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En este caso, los responsables de investigación, los colegas de las asignaturas, fomentar las habilidades básicamente en la búsqueda de información. ¿Bien? El plagio considero yo que es producto de no tener habilidades justamente en buscar información, en este caso de calidad. Muchas veces los colegas, yo mismo pido información, digamos, de calidad, pero sin embargo no consignamos o no señalamos dónde deberían extraer esta información. Para eso tenemos la biblioteca en primer lugar, pero a veces en la biblioteca no encontramos los textos necesarios y tenemos que recurrir o buscar a otras fuentes, ¿no? Entonces se promueve la búsqueda de información, hay que saber buscar información, ¿sí? ¿Para qué? Justamente para reducir estos malos hábitos, vamos a decir, del plagio. Es más, para la audiencia, que son del área de derecho, he tomado la molestia de señalar que en realidad el plagio es un delito como tal, ¿no? Y está tipificado en artículo 219 del Código Penal. ¿Qué es lo que dice literalmente? ¿No? Que será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años. Respecto a copiar pues una obra, ¿no? Difundirla como propia, todo parte, reproduciéndola textualmente, ¿no? Tratando de disimular la copia, y básicamente todo lo que puede hacer una atribución ajena, ¿no? Yo me atribuyo algo que no es mío, ¿no? Entonces, todo ello definitivamente está contemplado no solamente en el ámbito académico, sino también dentro de lo que sería nuestro código penal. Y eso en realidad nos tiene que dar a pensar, entonces, si plagio es adueñarme de las ideas de terceros, ¿eh? Por simplemente no citar, dar el crédito, ¿por qué Turing, a pesar de que yo cito correctamente, a pesar que he consignado las fuentes, me sigue marcando un porcentaje alto de similitud? Que en un momento vamos a ver un informe. Justamente existe lo que se llama la coincidencia. Se llama similitud cuando yo tengo el texto correctamente citado, ya sea a través de una cita directa o indirecta, llámese una cita textual, por ejemplo, que puede ir entrecomillada, o una cita indirecta, una cita de parafraseo, que es cuando yo entiendo el texto y simplemente hago un análisis crítico, reflexivo sobre el mismo. Eso es el parafraseo, pues puede haber similitud. ¿Okay? E incluso ahora se ve mucho más la redacción por inteligencia artificial, ¿no? Los estudiantes
suelen agarrar a veces los textos muy largos, dárselos a la inteligencia artificial y pues que escriba por nosotros, ¿no? Y qué maravilla, porque de esa manera seguramente muchas de las asignaturas que ustedes están pasando como estudiantes, seguramente entregarán la tarea mucho más rápido, ¿no? Pero se gana y se pierde algo. Se gana tiempo, perfecto, sí, se entiende que se gana tiempo, ¿no? Libros enteros pueden ser resumidos en segundos y poder entenderlo mucho más rápido. Lo que se pierde es el análisis crítico. El derecho se caracteriza por la lectura amplia, ¿no? Porque se enriquecen de leer tantos textos. Y sin embargo, si pierden esa esencia a través de la inteligencia artificial generativa, no usada con ética, porque yo no digo que no puedan usar, yo siempre he dicho que la tecnología está para usarse, pero de forma ética. Y la ética significa que yo debo incluso señalar si en mi trabajo de investigación yo he utilizado inteligencia artificial, como pasa en los artículos científicos para los colegas. Seguramente los colegas que publican habrán visto en las revistas que últimamente tienen una sección que habla sobre redacción o aceptación con inteligencia artificial. Algunas revistas lo aceptan, otras no. Otras básicamente quieren que mencione en qué parte del trabajo se utilizó inteligencia artificial y para qué. Justamente para medir el aspecto ético, ¿sí? Lo que no se permite es que una inteligencia artificial redacte todo el documento académico de investigación y nosotros simplemente presentarlo como si fuera nuestro. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto porque definitivamente va a jugar en contra de las habilidades que el futuro profesional en derecho necesita desarrollar, como es el pensamiento crítico, ojo, ¿sí? La abstracción de las ideas, ¿no? El razonamiento, en este caso, en base a una inmensa o vasta cantidad de textos. Entonces, no pierdan eso. Y justamente desde pues, que salió ChatGPT, ya creo que por el 2020, 21, ¿no? 21, 22, perdón, empezaron justamente con ese boom, ¿no? De que una inteligencia artificial generaba el texto y ya no tenía que yo hacer tanto trabajo, podía preguntarle todo y me respondía. Lo cierto es que yo como ingeniero de sistemas, el tema de la inteligencia artificial para mí no es nuevo. Tiene en realidad una larga historia que no es la ocasión para mencionarles, pero sí. Pero ¿por qué se ha hecho tan famosa o tan conocida o tan, es un boom ahora? Porque es accesible para todos. Antes era accesible para pocos por la cantidad de recursos que se necesitaba en el computador, pero ahora al ser tan público, ser tan rápido en sus respuestas, se ha masificado, ¿no? Y ahora todo es inteligencia artificial. Si ustedes seguramente habrán visto publicidad, ¿no? Redacta tu tesis con inteligencia artificial, redacta tu artículo con inteligencia artificial, todo es hacer con inteligencia artificial, ¿no? Cuando en realidad lo que están induciendo es que utilicen la herramienta muchas veces en forma indebida. La forma ética, ¿cuál debería ser en todo caso? Si es la pregunta. Simplemente darle o seleccionar los textos de los cuales yo quiero empezar a hacer resúmenes, ¿sí? O abstraer algunas ideas, o simplemente hacer un debate, porque eso es lo que a mí me permite la inteligencia artificial en el área de investigación. Yo le doy una serie de documentos, puedo hacer resúmenes en base a esa información. Yo no le pido a la inteligencia artificial generativa que me dé a mí el texto hecho. No, yo le entrego la fuente académica, le entrego los documentos y simplemente le pido que en base y exclusivamente a esa información empiece a generar resúmenes, busque ideas nuevas o campos de investigación o líneas de investigación que se pueden seguir desarrollando. Puedo debatir con la inteligencia artificial, hacerle preguntas si no entiendo algo. Y esta es la forma justamente de nutrir y utilizar la inteligencia artificial en el área de la investigación, ¿no? Es como un par, tómenlo así, como un par evaluador. Para los estudiantes igual, tómenlo como un par, básicamente que les va a ayudar o es un tutor que les va a proporcionar cierta información para que ustedes puedan escribir con mayor calidad. Lo que se busca es calidad en los ámbitos académicos. ¿Cuáles son las fuentes de información de Turnitin? Es decir, yo le entrego a la tarea, por ejemplo, mi proyecto de investigación o mi tesis o mi trabajo académico, mi artículo, pero ¿contra qué compara? Turnitin, ¿qué es lo que hace en el fondo? Básicamente, ellos contrastan todo el texto que nosotros hemos enviado al repositorio, a la tarea, por ejemplo, de una aula virtual, y lo compara con tres fuentes o tres bases de datos académicas que ellos manejan. Más de 91 millones de páginas web que ellos tienen indexados o revisados, más de 190 millones de artículos indexados a los cuales ellos tienen acceso,
y más de 1.800 millones de trabajos de estudiantes, porque en otras partes del mundo, tareas, monografías, ¿no?, etcétera, se suben al repositorio de Turing como una entrega con depósito. Esto permite que el trabajo quede original y que otro estudiante simplemente no lo agarre y lo presente como suyo, ¿no? Pasa también con los artículos en las revistas académicas. Finalmente, cuando se publican, pues estos artículos son enviados con depósito a Turnitin. El reporte de similitud, ¿qué es lo que me entrega? Similitud o coincidencia, que parecieran que son lo mismo, ¿eh? En realidad, vamos a hablar eso ya con el ejemplo, y lo que es el plagio académico, ¿no? Igual, dentro del ejemplo vamos a hablar de lo que sería plagio. Yo estoy seguro que en sus aulas virtuales, bueno, es un ejemplo, todos tienen, en Moodle, tienen ustedes integrada la herramienta de Turnitin, y lo que hacen definitivamente es entregar su tarea, su trabajo de investigación o incluso subir un artículo si es parte de una asignatura, y les va a aparecer pues un pequeño porcentaje, ¿no? Un porcentaje de 10, 20, 30, y los colores van cambiando, ¿no? Va variando. Desde, puede ser un tono azul, a verde, a naranja, a rojo, que es donde empieza ya a ser preocupante el informe. Y uno usualmente le da clic en ese porcentaje que está de un color. ¿Para qué? Para que aparezca el famoso reporte de similitud, ¿no? Este reporte de similitud seguramente será conocido ya por la gran mayoría. Empieza a hacer este pintado en los textos, ¿no?, a remarcar con colores estos textos. Y lo que nosotros tenemos que aprender a leer es por qué lo marca y por qué la posición, por qué 1, por qué 2, por qué 3, por qué 4, etc., ¿no? No todos los informes son iguales. Lo que sí les puedo ir adelantando es que ese orden, desde el primero hasta el último, es el porcentaje que se considera similitud en primera instancia, y si revisamos podríamos encontrar plagio, ¿no? Entonces, de este ejemplo que ustedes están visualizando, lo que observan es un 53%. Sin embargo, la primera posición que dice revistas, APL o RG.P dice 8%. Eso significa que en todo el trabajo académico, el 8% del texto es coincidente con otro que está publicado. ¿Bien? Y digo coincidente porque, si ustedes observan, hay citas de autor. Si no hubieran citas de autor, sería plagio, ¿bien?, porque Turing va a detectar la coincidencia de que este texto está en su base de datos. Sin embargo, el autor que ha subido el trabajo no ha consignado la cita apropiada, y eso ya es considerado plagio. Entonces, remarquemos que la herramienta como tal me da a mí un reporte de similitud, más no de plagio. ¿Quién define si existe plagio o no? En este caso, el evaluador, que puede ser el docente, que puede ser grados y títulos cuando revisa seguramente su proyecto, su tesis, ¿no? Los investigadores cuando realizan la revisión seguramente de su artículo y suben a la herramienta su manuscrito, ellos definirán si por ahí existe algún índice de plagio, que puede ser por omisión, repito, no necesariamente tiene que ser adrede, y pues definitivamente tendrán que pasar a la corrección, porque nadie, pues, sobre todo tesis, va a pasar con un 53% de similitud. Para ello, Turing da algunas herramientas interesantes, ¿no?, que es la parte de filtros de exclusión, que la universidad también considera, la Facultad de Derecho también tiene estos filtros de exclusión. Y estos filtros de exclusión se centran básicamente en coincidencias menores a una cantidad X de palabras, ¿sí?, que en la Facultad de Derecho creo que ronda las 10 palabras, menor a 10 palabras, en grados y títulos. Bibliografía, la exclusión de bibliografía, la exclusión de citas textuales y la exclusión de citas como tal, ¿sí? Entonces, todos estos parámetros se marcan para que el estudiante, pues, no trate de sobrepasar ese 20%. Es decir, a pesar de las ayudas de retirar del informe o de trabajo de investigación la bibliografía, que ya no la marque, que no la considere dentro de la evaluación de Turnitin, que no marque las coincidencias menores a 10 palabras. Esto significa que si hay 10 palabras juntas, ¿sí?, y ese texto está coincidente con otro de la base de datos de Turnitin, no lo va a marcar, porque yo le estoy dando esa indicación. Citas textuales que estén entrecomilladas, ¿bien?, y citas dentro de un párrafo donde encuentre una cita, sea directa o indirecta, también lo va a liberar.
Para esto también les aclaro de que la herramienta Turnitin como tal no evalúa APA, no evalúa ninguna norma, IEEE, ¿no? ISO 690, MLA, Vancouver, etcétera, etcétera. No evalúa ello, pero sin embargo ha incluido en su motor de revisión que para excluir, por ejemplo, citas textuales, ellos consideran una cita textual si está entre comillas dobles, si está con estas comillas simples, ¿sí? Y con todos los otros tipos de entrecomillados que ustedes pueden visualizar. Si alguno de estos textos tiene este tipo de comillas, vamos a decir dobles o simples, Turnitin lo que va a hacer es excluirlo siempre y cuando esté marcado como la exclusión de citas textuales. ¿Sí? Ahora, eso no significa, no, bueno, el doctor Jiménez dijo que en mi trabajo de investigación yo puedo, en vez de las comillas dobles, pues poner, no sé, pues una especie de corchetes o comillas simples. No. Esto, les repito, es simplemente lo que la herramienta toma y analiza y qué considera ellos, Turnitin, que es lo que considera como una cita textual. Todos los presentes tienen que aplicar, en este caso para la Facultad de Derecho, las normas APA. ¿Bien? Y las normas APA, pues habla del entrecomillado doble. Y en el caso de las citas, simplemente dentro del párrafo, si la cita está consignada al inicio, al medio o al final, pero basta que esté dentro del párrafo, bien o mal ejecutada, porque repito, Turnitin no revisa lo que sería la norma APA ni ninguna otra norma, lo va también a retirar de la similitud, no lo va a marcar. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Un reporte de similitud de Turnitin no es equivalente a un reporte de revisión por par para evaluar plagio, para determinar si la cita textual está bien ejecutada o para determinar si las citas directas o indirectas también han sido bien consignadas, ¿no? Eso no lo hace el reporte de Turnitin. Eso lo tiene que hacer el evaluador o el experto a cargo del curso, de la revista, de grados y títulos. ¿Bien? Entonces, para esto vamos a hacer rápidamente una demostración. ¿Y qué es lo que pues directamente podríamos hacer nosotros en el informe, tanto como docentes, como estudiantes o como investigadores, ¿no? Repito, he configurado una tarea de ejemplo, preparado exclusivamente para esta sesión. Bien, he hecho un pequeño envío hace un momento. Si se dan cuenta, 55% de similitud. Si yo le doy aquí el archivo turnitin.pdf, pues subirá lo que sería el documento original. Pero si yo le marco o le doy clic al porcentaje, me va a abrir este informe. ¿Bien? Este informe. Ahora, no está aquí, ¿bien? Pero sería bueno creo que también enseñarles, un segundo, mientras van viendo el informe, que hay una pestaña nueva, ¿bien? Que se ha implementado, que seguramente ustedes han visto, pero no le han dado la atención correcta. Aparte del porcentaje de similitud, que es en 55% y que por sí está alto, pero hay que ver por qué está alto, y ese es el análisis del experto, del evaluador, tenemos que revisar esto que se llama escritura con IA. Miren, ¿ven? Ahora tenemos eso, escritura con inteligencia artificial. La universidad no tiene normado cuál es un porcentaje adecuado con escritura basada en inteligencia artificial generativa. Eh, porque hay que definir los parámetros de efectivamente dónde se puede o cómo se debería utilizar la inteligencia artificial. Repito, la peor forma de utilizar inteligencia artificial generativa es pedirle que genere el texto por mí. Lo peor que pueden hacer. Es más, es usual, ¿bien? Es usual y he detectado en algunos casos que toda la monografía, por ejemplo, con fuentes en APA bien citado, todo es irreal. Es decir, le piden a Turnitin, ¿bien? Le piden a Turnitin, mejor dicho, perdón, le piden a ChatGPT que genere el texto de la monografía con citas en APA, con bibliografía en APA, pero nada existe. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el caso de los evaluadores. ¿Bien? No sería ético, con Camilo ya, bueno, algunas preguntas que puedo ir visualizando, ¿no? Sería, en este caso, pues, está bien, ¿no? Que tenga 0% de similitud. Esto lo que a mí me dice es que el estudiante, en un 99%, estoy quizás casi seguro de que ha escrito esto, ¿bien? Hay fallas, como ustedes pueden ver en el formato, pero lo ha escrito, ¿bien? Sin embargo,
el porcentaje de similitud está elevado. Bien. Ahora, lo que les quería enseñar y rápidamente. ¿Cómo sería si en este caso tuviera un porcentaje alto de escritura con IA? ¿Qué hacer en esos casos, ¿no? Porque definitivamente no es lo mismo tener un trabajo que evaluar con solamente similitud y con 0 o 10 o 20% de escritura con IA, que un trabajo que tiene 80 o 90 o 100% de trabajo con escritura con IA. ¿Mm? No es lo mismo. Ojo. ¿Sí? Y para eso les doy un ejemplo rápido. Quiero ampliar, no quiero poner nombres porque no quiero perjudicar a nadie, pero les voy a enseñar solamente la parte del informe. A ver, dentro de los cursos que yo dicto, por ejemplo, la herramienta me permite a mí identificar ahora esa escritura con IA. Miren, 32% de similitud, es decir, que está un poquito elevado, arriba del 20%, pero es trabajable. Pero sin embargo, la escritura con IA es 94%. Entonces, mi pregunta aquí sería para todos. ¿Es un trabajo real del estudiante? ¿Es meritorio que él presente un trabajo de investigación o ella presente un trabajo de investigación que diga y apronte que es suyo, que es el autor del trabajo de investigación? ¿Mm? 94% escritura con IA. No, es un trabajo artificial, claro, pero ¿a quién le atribuimos la autoría? ¿Quién? Ahora, por eso les digo que el análisis, en este caso del informe o trabajo de investigación, es delicado de realizar, ¿no? Es un debate básicamente lo que estoy haciendo. Es delicado, porque repito, pasa esto, y pasa mucho con estudiantes del pregrado sobre todo. Lo que hacen es entregar el documento, por ejemplo, ¿no? Le doy, no sé, pues, una normativa nueva que haya salido, por ejemplo, ¿no? Una modificatoria, le entrego. Y le digo a la IA que escriba por mí un resumen, o que me dé todas las ideas claves para presentar en el curso. Claro, la IA escribe a su manera, ¿no? Ya creo que los que tienen experiencia sabrán que la IA tiene sus defectos. No humaniza del todo los textos, a pesar que han salido herramientas que tratan de humanizar el texto. ¿Sí? Por eso la IA puede dar falsos positivos en la evaluación de Turnitin, pero sin embargo aquí directamente es un 94%. Entonces, todo esto a mí ahora me lleva a un trabajo extra, que es verificar si las fuentes de información son verdaderas. ¿Por qué? Porque pasa, y voy a volver al trabajo anterior, pasa que por defecto los colegas, sus docentes, el aula virtual como tal, bien, entre sus filtros, tiene esto, tiene excluido esto. Exclusión de bibliografía, exclusión de citas textuales. Es más, tienen exclusión de texto citado y tienen incluso hasta un parámetro aquí de 10. Es como la mayoría de las facultades aplican los filtros para, por ejemplo, grados y títulos. Y si yo le aplico el filtro, vamos a ver cuánto cambia, ¿no? De un 50 y tantos por ciento, 55%, bajo a 42. Repito, esto es por defecto. Y usualmente el colega, el investigador, bueno, confía en que la herramienta hace bien su trabajo y pues solo reviso el cuerpo del trabajo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo no digo, bueno, yo quiero revisar verdaderamente si la bibliografía existe, ¿no? Si hay, porque, repito, es tan fácil como pedirle a ChatGPT que me genere el texto de un trabajo de investigación, me genere las citas y me genere las referencias. Pero no necesariamente tiene que existir. Las inventan. Aquí, por ejemplo, están marcadas. Y eso para mí es un muy buen indicador de que verdaderamente existe. Que la referencia esté, bueno, mal hecha porque no está en APA, eso, a pesar de que a los estudiantes se les señala, se les entregan manuales, documentos, hay N videos en internet, siguen fallando en APA, ¿no? Pero bueno, es un tema normal, repito, es un tema de capacitación y práctica. Pero a mí, por ejemplo, me da tranquilidad personalmente de que el trabajo verdaderamente esté marcado. Porque si no estuviera marcado, ya estaría preocupado básicamente por todo el trabajo, ¿no? Ese porcentaje de similitud con IA de 94% que vieron en la pantalla anterior es para revisar fuente por fuente. Y eso es otro tiempo adicional. Entonces, repito, ¿qué hacer en esos casos?
La universidad no lo tiene normado. ¿Qué es permitido con IA? Que escriba por mí, que analice los resultados por mí, que haga las conclusiones por mí, es decir, exactamente en qué se permite la escritura con IA, ¿no? ¿Para qué? ¿O en qué punto? ¿No? Entonces, hay que entender muy bien eso, ¿no? Hay que comprender. Por ejemplo, la inteligencia artificial los puede ayudar con el parafraseo, sí, porque repito, uno tiene una forma de escribir que muchas veces no es académica, no necesariamente es académica. Y si uno quiere mejorar la calidad del texto, seguramente se lo va a dar una inteligencia artificial, ¿no? Toma mi texto original, quiero que seas mucho más académico, trabájalo en tercera persona, si es una tesis, trabájalo en tiempo pasado, escríbelo en tiempo pasado, y me va a dar un nuevo texto, ¿no? Entonces, repito, ¿qué tanto es permisible la escritura con IA? Ahí la IA está escribiendo. Y probablemente si yo se lo envío al trabajo de investigación, Turing Team me diga, ajá, acá hay escritura con IA. Pero repito, son casos de casos de casos, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de poder trabajar, pero definitivamente las dudas del evaluador siempre van a ir creciendo respecto a lo que el estudiante va entregando. ¿Sí? La exclusión, como les dije, o en este caso los parámetros, suelen estar así por defecto. En las aulas virtuales, en grados y títulos, es lo que usualmente trabajan, no verifican si la bibliografía es verdadera o es falsa, ¿no? Entonces, rápidamente, y para que los colegas me entiendan, por ejemplo, ¿no? Yo puedo escribir un prompt y decirles, ¿sabes qué? ¿no? Simple, no voy a usar nada técnico, ¿no? Escribe un ensayo, por ejemplo, sobre democracia, ¿no? Democracia en el Perú, ¿sí? Con citas en APA y referencias bibliográficas en APA, ¿sí? Que estas citas y referencias sean, por ejemplo, no sé, se me ocurre, 15. Es más, todavía le doy cuántas quiero. ¿No? Y ahí está, se dan cuenta. Cita de autor, cita de autor, cita de autor, que obviamente hay que entender que la inteligencia artificial con cada año y con la competencia que está saliendo por los diferentes países, está mejorando mucho ahora el tema de la redacción. Ya para un experto humano, en un futuro próximo va a ser complicadísimo saber si no es por otra herramienta, si está escrito con ella o no. Pero a simple vista y lectura va a ser muy complicado, por ejemplo, ¿no? Entonces me da, repito, no le he dado parámetros detallados, pero sin embargo me ha dado esta información. Acá están las referencias. No, pero el profesor me ha pedido digamos, el DOI o el SSN, si es un artículo, si es un libro o la página web. Entonces, yo le diré, no, agrega el DOI a las referencias, o ISSN, o ISBN, si es un libro, eh, o la web. Entonces, al mismo texto, simplemente lo que va a hacer es agregarle al final la información. Pregunta, aquí viene la duda, porque el estudiante lo que va a hacer es enviarme este trabajo. ¿Será real? Como por defecto está excluido esto, no lo marca, Turing no lo va a revisar porque el parámetro está así en la configuración. Yo no sé si esto es cierto. Y estamos omitiendo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le doy este doy, ¿no? Si yo quisiera ver este artículo porque el estudiante me dio eso, yo siempre tengo la mala costumbre de al azar revisar un par de dois o libros a ver si existen. Y a veces encuentro de que no. Doy not found, no se ha encontrado. Y empiezo a buscar y entender si por ahí puede ser que se le haya ido uno, ¿no? Busco el libro, ¿no? A lo mejor el ISBN que habla de la política sin partidos. Entonces va a suceder eso, va a suceder eso. Entonces los colegas tenemos que estar preparados para entender qué es lo que nosotros vamos a hacer en ese caso, cómo realizar la observación, la retroalimentación, ¿no? Por ejemplo, ese ISBN pertenece, creo, a otro libro, Historia de las Comunidades Indígenas y Campesinas del Perú. O simplemente no existe. 180, 03, no existe.
¿Se dan cuenta? Y eso es lo que está sucediendo. O sea, eso, digamos que es justamente lo no ético dentro de lo que está sucediendo actualmente entre estudiantes por un tema de premura, por un tema de desconocimiento en lo que sería la escritura académica, la publicación científica, etcétera, ¿no? Diferentes herramientas que se buscan. ¿Cómo reducir este porcentaje de similitud? Miren, hasta el índice, ¿no? Y esto es otro dolor de cabeza. Los índices, si bien es cierto que pueden estar marcados, sin embargo recuerden que hay un porcentaje de tolerancia, 20%, en algunas facultades hasta 25%, pero en la mayoría 20% de similitud. Las revistas trabajan con 10% de similitud todavía. Por eso se da estas tolerancias, porque justamente carátulas, índices y otros elementos comunes en todos los trabajos de investigación, títulos y subtítulos, están considerados dentro de ese 20%. ¿No? Pero hay que hacer la explicación correcta al estudiante, ¿no? Entonces, si empezamos a revisar el trabajo de investigación como tal, ¿sí? Empiezo a ver textos marcados en uno, ¿sí? Repito, esto es normal. Esto significa simplemente que existe similitud y no plagio. ¿Por qué? Porque hay una cita. ¿Sí? Si no existiera la cita y esto estuviera marcado, eso sería un plagio. Entonces, todo lo que es uno tiene un 31%, incluso yo puedo, el estudiante, colega, todos pueden revisar cuál es la fuente original de eso. Me da incluso una URL o probablemente al documento original, la fuente original. ¿Dónde el mayor incremento del porcentaje de similitud? En la base teórica, ¿no? En la teoría, en los antecedentes de investigación. Suele ser ahí donde existe pues, el plagio, ya sea intencional o no. Por ejemplo, este texto, ¿bien? Productividad por horas. Definiciones, ¿no? Productividad por horas. Como no existe ningún tipo de cita de autor, como ustedes pueden observar en una definición, lo que se da a entender, lo que entiende el evaluador, el docente, el grados y títulos o cualquier persona que evalúe un trabajo de investigación, lo que entiende que esto es plagio, porque no está citando la fuente, es decir, está marcado por Turnitin como una coincidencia y yo al revisar no encuentro la referencia o la cita, mejor dicho, esto automáticamente lo podemos considerar como plagio. ¿Cuál será la observación para el estudiante? ¿No? Estimado estudiante, ¿no? En la definición de términos básicos de su trabajo de investigación, no ha consignado el citado correcto a los autores correspondientes a las definiciones que ha propuesto o desarrollado en el trabajo, ¿no? Académico. En todos. Entonces, esto en el fondo es considerado plagio. Entonces, se le da la retroalimentación y si no levanta las observaciones, pues definitivamente ahí empiezan ya los problemas, ¿no? Hay que levantar las observaciones, por mínimas que sean en el caso de los estudiantes. Entonces, eso es lo que va a suceder, ¿no? Eso es básicamente la interpretación de la herramienta. ¿Qué debe hacer el estudiante, el investigador en este caso, cuando se encuentra con esto? Lo que siempre se les ha dicho a todos los colegas, ¿no? O los estudiantes seguramente en clase. Parafrasear, parafraseen. ¿Qué cosa es el famoso parafraseo? ¿No? Porque todos los colegas lo dicen, los estudiantes lo dicen, pero ¿qué es parafrasear? Es leer el texto original o entender el texto original y con mis propias palabras escribirlo. Simple. Eso es el parafraseo. Y eso se le llama cita indirecta o cita de paráfrasis en app. Entonces, acostumbrémonos a leer, usen la inteligencia artificial para, si quieren para que les dé el resumen, y una vez que tienen el resumen, leen el resumen y lo escriben con sus palabras. Entonces, de esa manera, el reporte de similitud no marcará que han utilizado o han exagerado en el uso de la redacción de IA. Dos, van a entender el resumen, por tanto, van a poder explicar algo al evaluador, ya sea el docente o otro investigador. Y tres, pues tu porcentaje de similitud también va a ser menor. Tres beneficios, así sea utilizando la inteligencia artificial, pero con el solo hecho de parafrasear, de escribir como yo lo entiendo, con mis palabras, definitivamente pues me ayuda bastante. Igual, ¿no? Población, a pesar que tiene sus criterios de inclusión, exclusión, repito, cumple con algunos parámetros, pero está marcado totalmente, ¿no? Entonces se puede considerar plagio, ¿se dan cuenta? ¿No? Entonces, eso es básicamente lo que yo les quería compartir. Vuelvo a la presentación y creo que ya estoy dentro de la hora, para ir finalizando los slides respecto a las estrategias. Primero, dominar el arte del parafraseo. Es lo que les he mencionado. Escriban como lo entienden, ¿sí?
Claro que no tienen que distorsionar las ideas, tampoco se trata de escribir fuera de la realidad. Hay que respetar la idea principal del autor. Repito, usen la IA, perfecto, pero úsenlo como un tutor, un ayudante, ¿no? Un ayudante propio. Denle los textos, que haga los resúmenes, que le dé las lluvias de ideas, que les ayude a comprender el texto y en base a lo que entiendan ustedes, escríbanlo en sus propios términos. ¿Bien? Segunda estrategia, pues la cita directa debe usarse para definiciones o frases esenciales, importantes. No que todo el trabajo de investigación esté con citas textuales, porque ya básicamente no es un trabajo de investigación. El trabajo de investigación se caracteriza por el análisis crítico que uno realiza dentro del propio estudio y lo que uno propone también dentro de la investigación o el trabajo de investigación o la monografía. Tercera estrategia, ¿no? Estructurar bien el trabajo, ¿no? Definir muy bien qué es una introducción, el propio desarrollo del trabajo de investigación y las conclusiones. Esto también me ayuda a mí a poder articular los diferentes puntos. ¿Por qué les digo esto, estimados, sobre todo los estudiantes? Pasa que consignan un objetivo, por ejemplo, A, pero en la conclusión me hablan de C, de otra cosa muy diferente. Y nunca finalmente se entendió qué cosa es lo que pretendía lograr. Hay que articular muy bien esos elementos. Y última estrategia, pues revisar el reporte de similitud. Si ustedes revisan el reporte de similitud, van a poder identificar todo lo que acabo de hacer, lo puede hacer cualquier estudiante que puede ver su reporte. Si ustedes tienen como estudiantes la opción de visualizar su reporte de similitud, pueden hacer todo lo que acabo de hacer yo. Ver si hay escritura con IA, ver cuáles son las fuentes coincidentes, ver básicamente, incluso ustedes también pueden modificar los parámetros para ver cuánto incrementa o reduce su porcentaje de similitud. Pero ojo, el hecho de que el estudiante modifique o mueva los parámetros no significa que al docente también le va a aparecer la similitud menor, porque básicamente ha excluido todo. No, el docente lo va a ver tal cual original está configurado en el aula virtual. Solamente esa configuración extra, vamos a decir temporal para el estudiante cuando está visualizando su reporte, le sirve para poder identificar cuánto le está incrementando las referencias, cuánto le incrementa la cita textual o la cita o la cantidad de palabras coincidentes, ¿no? Una forma de ayuda de poder moverse en el reporte y entender qué está sucediendo con el trabajo que estamos presentando. ¿Y cómo interviene APA? Entonces, Turnitin no se encarga de revisar APA. Ojo, repito, no lo hace. No es que porque ustedes le entreguen un reporte de similitud, ya, bueno, me marcó acá, seguramente porque mi cita está mal ejecutada, o a veces vienen también los reclamos, ¿no? Doctor, pero si está bien ejecutado, está entrecomillado, y luego viene mi análisis, ¿por qué Turnitin me está marcando? Debe ser un error de la plataforma. Y no, repito, Turnitin lo que busca es coincidencia. No le interesa si es un plagio, no le interesa si está hecho en APA, si está hecho en Vancouver, en MLA, en cualquier otro estilo de redacción. No le interesa eso. ¿A quiénes les debería interesar el estilo? Pues obviamente al evaluador, ¿no? Y por evaluador me refiero al docente, al propio investigador, ¿no? Etc. Y aquí hay que tener algo también interesante, ¿no? Que les aclaro. Usualmente lo que siempre escucho es, trabajen con normas APA en su versión 7. Seguramente los colegas también, por ahí varios, señalarán lo mismo, que es correcto. Pero APA 7 es la versión en inglés. Ojo, APA 7 es la versión en inglés. La versión de APA 7 en español, su equivalente, su gemelo en español, su gemelo latino, es APA en cuarta edición. Ese es su gemelo latino. Es decir, 7 en inglés y 4 en español son lo mismo. Lo que varía es el idioma, es la traducción, pero son lo mismo. Por ahí alguien puede preguntar, pero ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué en inglés hay 7 y por qué en español hay 4? ¿Por qué estamos retrasados? ¿O es una versión más antigua? No, es la misma versión. Es exactamente el mismo documento. ¿Qué pasó? Que mientras en Estados Unidos, pues, en la American Psychological Association, ellos iban publicando sus primeros manuales en APA, pues a partir de la tercera edición, cuarta edición creo, cuarta, quinta edición de APA en inglés, recién México dijo, bueno, podemos traducir tu APA en inglés como parte de los procesos editoriales que traducen libros o documentos relevantes, y pues lo traducimos a español, ¿no? Entonces, pero obviamente, si ya en inglés era la, vamos a decir, tercera versión en inglés,
No podía poner directamente tercera edición en español, porque no existía la tercera edición en español. Iba a ser la primera. Y es por eso que existe ese desfase. En inglés están en el séptimo, en español estará en el cuarto. Cuando en inglés APA esté en la octava edición y salga la traducción oficial, en español estará en la quinta edición. Por ahí se preguntarán, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Pues el idioma. El idioma y ciertos detalles, en realidad, dentro de lo que serían las propias referencias, ¿no? Ojo, ¿eh? Pero ese es un punto interesante que también deben evaluar si trabajan verdaderamente con APA 7, pues APA en inglés, si trabajan con APA 4 es en español. Pero les puntualizo a todos los estudiantes, por el hecho de que su docente, el investigador, el evaluador les diga trabaja con APA 7, no significa que ustedes van a utilizar el tipo de hoja que dice APA, por más que nos da un formato, nos da un tipo de letra, nos dice que espacio doble, nos dice que es sin justificar el texto, ¿no? Todo eso nos dice APA, y es cierto. Pero cuando los docentes, los colegas evaluadores, los investigadores les dicen y les recomiendan trabajen con APA, se refieren a tres cosas puntuales, ¿bien? Que ustedes deben seguir de APA. Citas, deben citar en formato APA, deben referenciar en formato APA y deben consignar tablas y figuras en formato APA. A eso se refiere cuando les dicen a los estudiantes, utilicen APA. No se refieren al tipo de letra, no se refieren al tamaño de la hoja, no se refieren a los márgenes, no se refieren al espaciado doble, porque ese formato lo establece cada universidad. Cada institución educativa superior establece cuál es el formato de presentación. Bien, y eso para que quede claro, porque me ha pasado también esas confusiones. Bueno, ¿qué es APA? Pues un manual de normalización para elaboración y presentación de trabajos. Tiene todos estos capítulos, pero los que deberían ustedes leer y centrarse es en el punto 8, por ejemplo, obras acreditadas en texto, lista de referencias y ejemplos de listas de referencias. Ya para terminar, porque no quiero obviamente ampliar, hablar de APA también es otro mundo aparte, en el sentido de que requiere su tiempo. Hay que entender algo simple. Si yo tengo una cita, tengo una referencia, obligatorio. Y si yo tengo una referencia, tengo una cita. Así funciona. Bueno, tengo una referencia, puedo tener varias citas, ¿no? Porque el autor puede estar citado en diferentes partes del trabajo. Pero debe existir esta relación. Pero ha pasado, a mí particularmente me ha pasado, que existen citas de autor, pero no existe la referencia. O existe la referencia, pero no está citado. Entonces, yo, por ejemplo, como evaluador, investigador, entrego el trabajo de investigación a la IA generativa, a ChatGPT, le digo, verifica al detalle si todas las citas están consignadas en las referencias y viceversa, evalúa si todas las referencias, cuántas veces están citados en el trabajo de investigación. Entonces ya me ahorro de yo mismo estar revisando punto por punto y solamente reviso las alertas que me puede dar la inteligencia artificial, ¿no? Es una forma, en mi caso, de poder evaluar con mayor rigurosidad los trabajos. Así como los estudiantes se benefician, los colegas también se benefician de la herramienta, ¿no? Y ya para terminar, entendamos el concepto de citación. Cita directa y cita indirecta, o también llamada cita de paráfrasis. Cita directa, ¿bien? Cuando yo textualmente puedo consignar palabras del autor tal cual, ¿no? Incluso dentro de una estructura de menor a 40 palabras o mayor a 40 palabras, que se le dice pues narrativa o parentética. Pero a lo que deben apuntar en realidad es al citado de parafraseo, de paráfrasis. Y es lo que les recomiendo siempre. Colocar o escribir con mis propias ideas lo que yo entiendo. Repito, sin alejarnos de la idea principal del autor. Si yo logro hacer eso, estoy ganando una habilidad más en el pensamiento crítico, en la escritura académica, porque me acostumbro a escribir. Por tanto, voy a ganar más experiencia. Mi redacción va a ser mucho más pulida, mucho más limpia, profesional. Y pues, me ahorro el problema del Turnitin, me ahorro la escritura con IA, y me ahorro pues tantos problemas que definitivamente suelen suceder. Y como punto final, y esta sí es la última slide, estas slides se las voy a compartir a la doctora Alessandra para que también los que estén interesados pues, puedan tener, no se preocupen, yo siempre estoy de compartir información, sobre todo los estudiantes que están más pegados a la tecnología. Utilicen un gestor bibliográfico. Si ustedes utilizan un gestor bibliográfico,
se van a ahorrar muchos dolores de cabeza, porque utilizar APA de Word directamente para la cita y las referencias suele ser tedioso. Si ustedes utilizan un gestor bibliográfico como Mendeley, Zotero, por ejemplo, yo utilizo mucho Zotero, antes yo capacitaba incluso docentes de esta universidad en Mendeley, ahora estoy capacitando en Zotero porque me parece una herramienta mucho más amigable, en el sentido de que incluso puedo trabajar documentos académicos con látex, que es lo que piden muchas revistas, y RedWord. Entonces, sobre todo los dos primeros. Si ustedes quieren utilizar Mendeley o quieren utilizar Zotero, excelente. ¿Qué es esto? Es un pequeño programa que si ustedes lo buscan en YouTube, Zotero o Mendeley, no les va a tomar ni 20 minutos aprender de la herramienta. Se integra a Word, los citamos al autor y automáticamente nos lleva un control de todas las referencias. Todo lo que yo cito, con Zotero, con Mendeley, automáticamente está asegurado de que va a estar en las referencias y va a estar como lo pide la norma, la norma APA. Entonces, eso va a incrementar y ayudar todo el dolor de cabeza llamado, bueno, lo cité acá, me olvidé poner la referencia, APA me dice que las referencias deben estar listadas alfabéticamente, cuando es un artículo tiene que estar en cursiva, cuando es un libro tiene el editorial, un montón de parámetros que muchas veces no entendemos y no tenemos a veces tiempo para entender. Pues yo les recomiendo utilizar un gestor bibliográfico. ¿Bien? Y bueno, como frase del día, y con esto termino, para pasar a la ronda de preguntas, pues un estudiante que copia o plagia, un estudiante que pierde la oportunidad de aprender. Gracias a todos. Y bueno, doy pase a Alexandra para que pueda realizar la ronda de preguntas si hubiera. Muchísimas gracias, doctor. Definitivamente ha sido muy interesante poder conocer más acerca del Turnitin y también esta presentación respecto de las normas APA. En ese sentido, tenemos preguntas que han sido recibidas por el chat. Entonces, Efraín, te pediría por favor que las pudieras ir leyendo una por una al expositor. Y de igual manera, solamente de manera general, para comentar que nos están pidiendo la grabación y los materiales, entonces a las personas que se han inscrito justamente, como decía el doctor, nos va a compartir los materiales, así que serán enviados a través de ese correo y en el caso de la grabación se subirá al canal de YouTube del Instituto de Investigación, así que estén atentos a nuestras redes. Entonces, Efraín, te escuchamos. Sí, buenas tardes, doctor. A ver, vamos aquí con la primera pregunta que la realiza Camilo Contreras, doctor, y dice si no sería ético que sea un trabajo artificial al 0%. Ah, ok, una pregunta que sí leí de casualidad. En realidad, repito, los informes de similitud y ahora un informe sobre redacción de IA es un informe referencial, sobre todo el de IA. ¿Por qué? Porque básicamente ahora han existido o existen humanizadores de texto. Yo genero mi texto en inteligencia artificial generativa y lo paso a otras páginas que se llaman humanizadores de texto y se lo doy. Y estos humanizadores lo que hacen es tratar de modificar el texto y pues entregar un texto mucho más humano en la redacción. ¿Qué es ético 0%? Pues a mí por lo menos me da un indicio de que el estudiante lo ha trabajado. Bien, no sé si con IA, pero lo ha trabajado. Ahora, repito, no todos tienen que utilizar inteligencia artificial, no todos manejan las tecnologías. Tengo estudiantes en posgrado, en doctorado incluso, personas pues de 50, 55 años, que definitivamente para ellos utilizar la inteligencia artificial no es una opción, simplemente por un tema de conocimiento. Por tanto, yo voy a encontrar 0% en su reporte de similitud. Pero al contrario, un estudiante, ¿no?, de pregrado sobre todo, pues probablemente se encuentre un porcentaje, ¿no?, 20, 50, 30, pero el tema es cómo dar la retroalimentación, ¿no? Entender qué es exactamente lo que escribió y por qué, y preguntar al estudiante, ¿no? Estudiante X, he visualizado este porcentaje de similitud, me gustaría que me expliques qué estrategia utilizaste para desarrollar este texto en particular, porque lo ha marcado con ella. Entonces ya me dirá, bueno, qué es lo que hizo, cómo lo hizo y determinar si fue un proceso ético o no. Se trata de culturizar, no de satanizar. Repito, la inteligencia artificial no se puede prohibir y eso es algo en lo que yo estoy convencido. No va a desaparecer, no es una moda, es básicamente algo que está
perenne y va a estar eternamente en la vida cotidiana. Porque no solamente es inteligencia artificial generativa, los gadgets, relojes, celulares y absolutamente todo lo que es tecnología sale ahora con inteligencia artificial, básicamente por el razonamiento y el aprendizaje de nuestros hábitos. La inteligencia artificial va a llegar al punto de adaptarse a nosotros, entendernos, saber cómo pensamos y poder darnos una respuesta satisfactoria. Entonces, esa sería mi respuesta para Mm, el colega o el estudiante. Muchas gracias, doctor. Vamos a darle pase ahora a Carlos Maringota, que va a realizarle una pregunta. Carlos, si Ujú. mm, puedes hablar. mm. ¿Se me escucha, doctor? Sí, sí, fuerte y claro, Carlos. Mm, mm. Más que todo, mi consulta es cómo puedo solicitar al docente del curso, al docente del curso, para que me deje que hacer el trabajo de investigación. De investigación. Como en mi caso, yo estoy en el quinto ciclo y mi trabajo es hacer una monografía. Y esta es una oportunidad de oro en serio para mí, para mí, porque me ayudaría académicamente hablando, lo única, pero, pero ¿cómo podría pedírsela al profesor de un curso en específico para que acceda? Ya, no sé si me ayudan Claro, a acceder exactamente a sí. qué. ¿Qué tal? Sí, respecto a tu pregunta, que es muy importante, Carlos, Mm, sobre estas modalidades de evaluación, de pronto la doctora Mónica Rivera nos podría comentar, si bien no tiene que ver específicamente sobre el tema del día de hoy, sobre el Turnitin, sí definitivamente es importante, en tanto existen estas modalidades de evaluación respecto de trabajos de investigación. Doctora, si nos puede dar un alcance y luego Efraín continuará con las siguientes ujú, preguntas. Gracias, Carlos. ujú, Muy buenas tardes. Absorbiendo la pregunta de nuestro participante Carlos respecto a esta modalidad que, ¿no?, se ha propuesto en en las normas académicas, es una opción que tiene el profesor del curso y en caso el alumno también voluntariamente opte, como en su caso, estimado Carlos Martín, hacer esta ujú, investigación, es un concierto de voluntades. Entonces tiene que ponerse de acuerdo con el docente del curso que va a optar por esta ujú, modalidad para que le pueda determinar el problema de investigación de acuerdo a los temas del sílabo. ujú. Muchas gracias. Ok. Listo, muchas gracias. Ahora, doctor Jiménez, vamos con la siguiente pregunta que la realiza Shirley Ochoa, que pregunta ¿cuál sería el porcentaje aceptable de usar pues otras herramientas para que te salga en el Turnitin, ¿no? Ok. Mire, el porcentaje de similitud por la universidad está en 20%. ¿Ven? 20%. Ese porcentaje de similitud es básicamente la exclusión de la bibliografía, la exclusión de las citas textuales o las citas directas e indirectas, y la exclusión hasta 10 palabras continuas. ¿Bien? Eso es lo que se aplica por formato en prácticamente todas las facultades. Eso respecto al informe de similitud. Si me preguntas sobre el informe de inteligencia artificial generado, texto generado por IA, la universidad todavía no lo tiene normado. Así que todavía esto es vamos a decir, un pequeño hueco que se ha generado, pero a raíz justamente de que los estudiantes pues lo utilizan con demasiada, vamos a decir, con mucha frecuencia, ¿no? Pero la universidad todavía lo está definiendo, está evaluando exactamente qué es o cómo se podría aceptar este tipo de redacciones, porque repito, hay muchos casos de diferentes formas que se pueden utilizar en redacción, pero aún no está normado, por tanto no hay un porcentaje para la escritura con ella. Pero para el porcentaje de similitud es lo que mencioné al inicio. Listo, doctor. Ah, aquí hay otra pregunta que la hace Junior, ¿no? Dice, ¿qué pasa si uno elabora su propio texto con ideas propias y le pide a la inteligencia artificial para que corrija la redacción y la ortografía? Ah, genial. Eso, por ejemplo, yo también lo he hecho, ¿no? Darles ideas
para que me ayude a ampliar quizás algún punto o alguna arista, algún punto de vista diferente, por eso le digo, yo lo utilizo como un par. Y sí, me ayuda también a verificar documentos para el tema ortográfico, o simplemente la sintaxis o la coherencia de las ideas entre los párrafos, ¿no? La articulación. Sí, repito, es viable, ¿bien? Pero lo que también debe ser transparente y parte del proceso ético es consignar en alguna sección del trabajo, señalar si se utilizó IA o no. Yo, por ejemplo, he propuesto en la unidad de virtualización académica que ahora todas las tareas y los trabajos dentro de sus entregas tengan una sección que ya se llame, por ejemplo, uso de inteligencia artificial, ¿no? ¿Para qué? Para que el estudiante, como parte de su proceso ético, pueda describir cómo utilizó la inteligencia artificial, si la usó o no la usó, y si la usó, exactamente cómo. Analizando documentos, para la parte de la revisión ortográfica, para la revisión. Sí. Cada caso es diferente. Entonces, cuando tengamos una base de conocimiento donde tengamos casi todos los casos mapeados, pues nosotros podríamos incluso ya proponer un porcentaje para el tema de la escritura, ¿no? Pero todavía estamos en inicios, estamos en un proceso exploratorio, pero es lo que yo he recomendado, es una buena práctica, los artículos también lo piden, los artículos científicos de muchas revistas prestigiosas. Listo, doctor. Ahora aquí tenemos la siguiente pregunta que la hace Jesús Durán. Dice, sobre el método del parafraseo, no debe aplicarse en las conclusiones de un trabajo de investigación, entendiendo que las conclusiones son la esencia de toda investigación y deben ser auténticas. Ok, mire, hay que entender algo. El tema de las conclusiones parte básicamente de los resultados. Bueno, les explico un poco en lo que pasa en educación, en negocios, en ingeniería, porque digamos que rondo más esas áreas, esas facultades y esas carreras. Nosotros tenemos una sección de resultados, ¿sí? Es decir, tenemos propuestos objetivos, ¿no? Objetivos generales, específicos, tenemos incluso preguntas de investigación y en algunos casos hipótesis. Pero la conclusión se redacta en base a los resultados, a qué es lo que yo he logrado, logré el objetivo o no. Si yo propuse un objetivo, esa tiene que ser mi conclusión, porque finalmente yo concluyo en base a todo el trabajo desarrollado, a los resultados sobre todo, si logré o no logré el objetivo, y si lo logré, pues en qué grado de avance, ¿no? Interpretando obviamente mis resultados y pues dando mis aportes. No se trata de parafrasear conclusiones, se trata de escribir lo que verdaderamente se ha logrado como parte del objetivo que hemos perseguido. Ahora, las conclusiones para mí no son el fin del trabajo académico. En el caso, repito, de educación, en el caso de ingeniería, en el caso de las facultades de negocios. En estos tres casos, porque no estoy muy cercano a la Facultad de Derecho respecto al propósito de sus trabajos de investigación, pero en los tres primeros, educación, negocios y ingeniería, son las recomendaciones las que deberían interesar más. ¿Por qué? Porque nosotros proponemos soluciones. La conclusión a mí me dice, logré el objetivo. Perfecto. Pero la recomendación, en nuestros casos, nos ayuda a poder resolver el problema. Porque yo recomiendo, ¿no? Recomiendo al gerente de la empresa X, no sé, hacer un estudio de X, Y, Z para lograr tal, 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 tal. Esa recomendación es lo que ayuda a solucionar en parte el problema, no la conclusión, porque la conclusión simplemente me dice, ¿lograste o no lograste el objetivo que te planteaste? Pero no interviene directamente en el proceso de solución. Entonces, va a depender mucho, repito, del enfoque de cada facultad, ¿no? Entiendo que probablemente en la facultad de Derecho, las conclusiones pues sean en base a lo que busca el objetivo y, repito, no deberían ser parafraseados, es un análisis crítico simplemente de lo que yo he planteado y he trazado como fin del estudio o propósito del estudio. ¿Bien? Listo, doctor. Hay una siguiente consulta que es, ¿qué pasa cuando una tesis es observada constantemente y yo me percato que está a nombre de el asesor? ¿Esto afecta a mi investigación? Bueno, ¿observado en qué? Porque observaciones hay un montón. Estamos hablando de observaciones de Turing, que no pasa el porcentaje de similitud, siempre se lo rebotan porque nunca baja el 20%.
observaciones en el formato, la estructura del trabajo, observaciones en la redacción, observaciones en los resultados. Hay que especificar en qué. Pero si me habla quizás del docente, que aparezca su nombre, no tiene nada que ver, porque el docente o el asesor o quien haga sus veces como el investigador principal, eh, siempre va a aparecer quizás marcado en tu LinkedIn porque ya tiene previos trabajos publicados, ¿no? Hay otras tesis, otros trabajos que ya llevan su nombre. Eso no va a afectar, me subirá exagerando un 0,02%, y esto 0,01%, pero no esperen de que el nombre de un asesor o de un investigador en su trabajo pues los eleve 10, 15, 20, 30%, no, eso es imposible, ¿bien? Es imposible. Pero repito, sería bueno que especifique exactamente a qué se refiere con que me lo observan a cada momento, ¿no? Justamente esa misma persona hace la siguiente consulta, que es que había considerado una casación, que el Turnitin no arrojaba una similitud como tal, pero sí aparecía pues en esta revista que nunca había revisado y que como era constante, esta aparición, llamémoslo así, se vio obligado a tener que citar esta casación como tal. Ah, ok. Va a pasar esto. Ese es un caso interesante también. Va a suceder esto. Que nosotros tenemos información fresca, ¿sí? Actual, porque estamos en pleno proceso de desarrollo del trabajo. Y pues inicialmente pasamos los informes y los informes nos arrojan que todo está ok. ¿Bien? Pero cuando a lo mejor lo enviamos ya a la facultad para la parte ya de final de nuestro proceso de grado, se eleva el porcentaje de similitud, aparecen nuevas cosas. Y esto es normal. El hecho de que yo inicialmente, por ejemplo, tenga un 15% de similitud, no significa que en el tiempo se va a mantener. Cuando mi informe llega a la etapa de depósito o mi documento llega a la etapa de depósito en Turnitin por grados y títulos, por ejemplo, puede ser que este porcentaje se eleve, porque esa información que yo consigné, repito, puede ser que otro también ya la esté consignando y la haya publicado antes. ¿Eh? Como menciona que estás en una revista, ¿no? Antes no estaba. Y ahora sí. Repito, puede ser porque esta persona, este investigador, tomó una información muy similar y ya la publicó, le ganó en el tiempo. Y ahora, para su trabajo propio de investigación, pues lo tiene que citar porque aparece marcado con similitud, ¿no? Ha pasado esos detalles. Y esto, repito, sucede sobre todo cuando la investigación se extiende mucho. 6 meses, un año, más de un año, suele incrementarse los porcentajes de similitud. Por tanto, hay que estar siempre verificando de no exceder el 20%. ¿Bien? Listo, doctor. La siguiente consulta la realiza Juan Tarazona. Dice, ¿cuál sería el uso ético de la inteligencia artificial en el proceso de investigación formativa? Y si podría aconsejarnos dos criterios o ejemplos sobre esto. Miren, en el uso de la inteligencia artificial, repito, es una de las que utiliza la mayoría, que es la IA generativa, ¿no? IA gen o inteligencia artificial generativa. Ya sea Cloud, ya sea ChatGPT, ya sea Gemini, ya sea DeepSeek, ya sea las 30.000 inteligencias artificiales que están saliendo por ahí y herramientas especializadas, ¿sí? No es tanto el manejo de la tecnología, como yo les suelo decir a mis estudiantes, en todos los niveles. La tecnología pasa, se desfasa, ¿sí? Eh, lo que hay que entender es básicamente qué es lo que yo pretendo lograr con el uso de la tecnología. ¿Qué es lo que quiero? Ahorrar tiempo, quiero mejorar mi aprendizaje, quiero, no sé, pues especializarme en algún tema particular, obviamente porque empiezo a consultar fuentes y la IA se vuelve como un evaluador crítico. Depende qué es lo que yo quiero obtener como resultado. Parámetros como tal, repito, va a depender del fin, en este caso del sílabo. Todos los sílabos se obedecen a una sumilla, ojo, y la sumilla dice qué es lo que el curso persigue, qué temas aborda y qué es lo que persigue. Yo puedo entender que algunos colegas puedan decir, bueno, pues esta sumilla ya está desactualizada, el contenido del sílabo también está desactualizado, y justamente como expertos, parte de nuestros deberes como docentes es informar al coordinador, director de escuela,
que se debería actualizar el contenido de un sílabo. Bien, y en esa actualización, pues establecer los criterios, las nuevas herramientas que se van a utilizar. Repito, por el objetivo del curso. Que yo les dé parámetros en este momento va a ser complicado porque cada curso, cada asignatura, todas son formativas, ¿bien? Y cada una persigue diferentes fines, ¿ok? Pero sí entender, repito, la tecnología como una herramienta para lograr un fin mayor. O sea, la tecnología en sí no es el fin. O sea, mi finalidad no es utilizar tecnología, no. Mi finalidad es utilizar la tecnología para lograr algo, algo mayor. Esa debería ser la consigna en cualquier asignatura que promueva el uso de inteligencia artificial generativa. ¿Ok? Básicamente sería mi respuesta. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta es de José Coca. Dice, en los procesos de titulación por modalidad tesis en la facultad, ¿la inteligencia artificial es detectada o en caso es un filtro establecido por la facultad? ¿Puede resultar observado una tesis por uso de inteligencia artificial? Ok, buena pregunta. Es lo que estábamos mencionando, ¿no? Actualmente en grados y títulos de Derecho, pues he tenido digamos, la suerte de poder reunirme con la doctora encargada de este proceso. No está normado un porcentaje de escritura con inteligencia artificial. Bueno, y ya saben los colegas del derecho, pues lo que no está normado está permitido. De momento no está normado, de momento. Por tanto, si sale, por ejemplo, un 80% de escritura con IA en todo el trabajo de investigación y tu porcentaje de similitud, que eso sí está normado, sale menor al 20%, en este momento, hoy, tu trabajo va a pasar. Pero el día que se norme la escritura por IA con un porcentaje, ahí, aparte de centrarnos en el porcentaje de similitud, vamos a tener que preocuparnos por la escritura, no el porcentaje de escritura. Pero de momento no. Así que de momento, si has utilizado inteligencia artificial muy asiduamente o muy continuamente en tu trabajo de investigación, tu similitud es baja, pero tu escritura es muy alta, no debería haber observación, entiendo yo, porque no está dentro de las normas de la universidad. Tampoco hay alguna directiva por parte de la propia facultad para ello. Listo, doctor. Aquí tenemos otra pregunta que, ¿qué pasa si cité a un autor de un libro y sale en el Turnitin referente a un libro en plagio y en internet? Ya, a ver, todo lo que está citado no es plagio. Entendamos eso. Si yo cité un libro y Turnitin lo marcó, no es plagio, es similitud, porque ya parte de este texto, ¿bien? Ya está publicado en otro lado de la base de datos de Turnitin. Llámese página web, llámese otro trabajo académico entregado por estudiantes, o llámese un artículo o un libro. Pero está en alguna fuente académica y por eso me lo marca. Bien, ¿qué es lo que debo hacer yo? Si el texto que yo he consignado de la cita de autor es literal, tendré que entrecomillar, que como han visto, Turing acepta eso. Y luego tendré que hacer una reflexión crítica o analítica del texto. O directamente puedo citar al autor y hacer el análisis crítico-analítico para que obviamente sea llamado parafraseo y pues no me marque la similitud, ¿no? Esas son las dos opciones que tendría en este caso para poder resolver ese inconveniente. Justamente esa persona lo que nos está manifestando es que ese libro solamente se vende de forma física, pero está ahora puede ser como que en internet, pero de forma plagiada, por así decirlo, ilícita. Entonces, ¿cómo Mire, haría en este caso? Ujú. sí entiendo eso. Miren, el hecho de que sea solo físico y exclusivamente no significa que alguien no lo haya escaneado y lo haya subido a la red, que pasa muchas veces. O pasa que solamente la parte que le interesa lo escanean y textualmente lo copian y lo pegan en su trabajo de investigación, textualmente. Como Turnitin originalmente seguro no lo tenía en su base de datos, pues no detectaba similitud. Ya como este trabajo original se entregó a la base de datos de Turnitin, ahora todos los trabajos que vengan por detrás de este libro, por más que sea físico, y a lo mejor lo dice y lo resalta porque es un poquito antiguo, pues ya fue entregado por otra persona. Entonces tengo que yo citar, hay que entender que por más que sea textual y lo marca Turnitin,
lo marca como similitud, no como plagio. Entonces toca parafrasear, ¿bien? O entrecomillar para que no lo marque Turing y luego hacer el análisis. No hay otra opción. Listo, bro. La siguiente consulta es de Camila García. ¿Qué pasa si uno, a ver, si uno analiza su trabajo por Turnitin y se analiza por una segunda vez, van a salir las observaciones como una fuente de artículo académico ya revisado anteriormente? A ver, cuando nosotros hacemos una segunda entrega o una tercera entrega del mismo trabajo, hay que entender primero que los tiempos se van a ampliar. Por ejemplo, cuando yo entrego la primera vez mi informe, mi monografía, mi tesis, mi trabajo de investigación, Turing Team procesa rápidamente el documento y te va a entregar en un minuto o en un par de minutos, pero dentro de los primeros minutos te va a entregar el informe. En ese mismo espacio, vuelves a subir, porque estás chancando como que el mismo trabajo, vuelves a subir el mismo documento, Turing Team se va a demorar 15, 20 o 30 minutos. Vuelves a subir una tercera vez, Turing Team se va a demorar media hora o una hora. Hay que entender primero esos tiempos. Cada vez que yo suba el mismo documento reiteradas veces, muy probablemente el tiempo de procesamiento va a demorar más. Ahora, del tema de todo lo que es citado, repito, si es textual y hay una cita de por medio, hay un autor, no hay problema, eso es similitud. Si es textual, pues entrecomillar, ¿no? Para que, vamos a decir que la configuración del Turing Team, pues lo omita. Y luego hacer mi reflexión en el siguiente párrafo, ¿no? O directamente yo hacer mi parafraseo en el párrafo original. Pero esto va a suceder con mayor continuidad, porque así como ustedes entregan cosas originales, ¿eh? A la base de datos Turing a través de las tesis, los que vienen detrás de ustedes, los nuevos ingresantes, van a tener más problemas porque, repito, más texto, más coincidencias, es decir, los trabajos van a ser mucho más exigentes por la cantidad de texto que hay por analizar y por coincidencia, ¿no? Entonces, es algo natural, es normal. Lo que se busca, repito, es que ustedes puedan parafrasear, ¿no? Constantemente para reducir sus índices de similitud. Es lo ideal, o simplemente, repito, entrecomillar, porque también funciona. ¿Bien? Luego nos ha llegado otra pregunta por interno, doctor, y es, ¿cuál sería la diferencia entre plagio y similitud? Ah, ok. Igual, plagio, repito, y que quede clarísimo, es cuando yo me apropio de las ideas, ¿no? De la propiedad intelectual de otro. ¿Sí? Yo tomo su texto y lo hago pasar por mí. Así de simple, eso es plagio. La propiedad, bien, adueñarme de la propiedad intelectual de otro, sin reconocer obviamente su autoría. Eso es plagio. Similitud es cuando ese mismo texto lo llevo a mi trabajo académico, pero cito al autor, o sea, doy los créditos al autor original. En ambos casos va a marcar Turner. Ojo, en ambos casos. Pero la diferencia está entre plagio y similitud. Plagio, adueñarme las ideas sin citar o dar créditos al autor original, y similitud cuando doy los créditos correspondientes. Pero aún así lo marca Turing porque ya está entre otro repositorio. ¿Bien? Esa sería la diferencia. Sí, doctor, justamente dice, ¿y ese 20% que está establecido es para similitud solamente o está considerado como para plagio? Es lo que manifiestan aquí en la pregunta. Ese 20%, bueno, ya estoy cambiando de micro porque se me acabó la batería. Ese 20% yo lo refiero a trabajos de investigación, para tesis. ¿Bien? La asignatura como tal puede tener otro parámetro, pero depende del docente de la asignatura. Ojo, es más, si el docente considera que no necesita evaluación de Turing en su aula, pues también lo puede solicitar. ¿Sí? Todo depende mucho del tipo de asignatura, si estamos hablando de clases. Pero para tesis, que es donde todos van a llegar sí o sí, o trabajo de investigación, o monografía, todos van a tener que tener un porcentaje mínimo, que en este caso, entiendo, es el 20%. Salvo me equivoque y me pueda corregir los especialistas de la facultad. Hola, ¿cómo estás? Sí, doctor, aquí tenemos otra pregunta, es,
¿Qué pasa cuando se determina el nivel de coincidencia de trabajos académicos si todavía no existe una norma expresa? ¿No podría apelarse a los principios de la universidad y o de sus estatutos para que cada docente o facultad prohíba la presentación de un trabajo con escritura de inteligencia artificial, o por lo menos para establecer un límite del porcentaje de coincidencia de escritura con la inteligencia artificial? Ah, esa es una excelente pregunta. Si bien es cierto que tenemos un reglamento de ética en la universidad y tenemos un reglamento de ética para la investigación también en la universidad, y es más, tenemos los entes internacionales que hablan del proceso de ética en la investigación y en general. Repito, la inteligencia artificial no se puede evitar, no se puede prohibir, porque es algo que sí o sí es transversal a todas las carreras profesionales, a todas las especialidades y a todas las áreas de conocimiento. Es totalmente transversal. ¿Bien? Y es más, con el tiempo va a seguir evolucionando. No es una moda, no es algo que va a ser temporal, no. Esto va a quedar permanentemente, de por vida, y va a seguir evolucionando. ¿Bien? Lo que sí tenemos nosotros que concientizar es sobre cómo utilizar la inteligencia artificial generativa o la IA en general en el proceso académico. No solo investigación, sino académico en general. ¿Cómo es que se debería utilizar? Eso justamente es parte de la concientización, de la cultura en el manejo de herramientas tecnológicas avanzadas. ¿Para qué? Para determinar qué es aceptable o no. Repito, yo puedo hacer mi propio análisis crítico, pero a lo mejor como lo leo, no tengo mucha experiencia como estudiante escribiendo, por tanto suena mal el párrafo. Se lo doy a la IA para que analice mi ortografía, para que mejore la calidad de la redacción. Y ese bonito resultado pues lo entrego en mi trabajo, pero inicialmente fue mío. O sea, es mi idea, solamente que ha sido mejorada por la inteligencia artificial. Pero el reporte de Turnitin me va a arrojar que ese párrafo ha sido escrito por IA. Entonces, repito, no se puede prohibir, porque sí o sí lo van a utilizar. Es imposible prohibir eso. Pero sí el proceso ético nos dice que debemos explicar qué es o cómo hemos utilizado la inteligencia artificial. Es decir, que ahora los trabajos de aquí en un futuro probablemente tengan una sección, como pasa en los artículos científicos, cómo hemos utilizado la inteligencia artificial, qué herramientas hemos utilizado, primero nombrando cuáles, el nombre, y segundo, cómo lo hemos utilizado. Entonces, de esa manera estamos transparentando el uso de la IA. Estamos uniéndolo, integrándolo al proceso ético, ¿bien? Para que pueda ser aceptado, porque definitivamente, repito, prohibirlo o aminorar y decir, bueno, un 20% también de escritura con IA, probablemente se pueda, pero más que establecer límites en este momento, es concientizar y que el alumno desde un inicio sepa cómo se debe utilizar estas herramientas, cómo les puede sacar provecho y cómo debería trabajar éticamente a lo largo de su vida profesional y académica, ¿no? Sí, doctor. Aquí la siguiente consulta es, ¿plagio no sería apropiarse de las ideas de la inteligencia artificial? Y la voy a conectar con la siguiente pregunta que es, ¿puedo citar a la inteligencia artificial como tal? Ok, repito, se considera plagio cuando es la propiedad intelectual, en este caso, de un humano. Ojo, de un humano. En este caso, si el texto lo proporciona la inteligencia artificial generativa, es una máquina. Ha sucedido que en los inicios del boom de la inteligencia artificial, cuando salió bien público, no tardaron algunos autores en publicar artículos y creyendo en el proceso ético, colocaron como un autor, ojo, como un autor a ChatGPT, a ChatGPT. Lo pusieron como un coautor, dándole autoría a ciertas secciones o atribuciones de revisión en el texto, como coautor. Sin embargo, después de un debate entre universidades y demás, ambientes académicos,
lo que establecieron fue que la inteligencia artificial, al no ser un humano, no se le puede atribuir, ¿bien?, propiedad intelectual. Ojo, porque sería peligroso. Es decir, todo lo que nosotros generamos con inteligencia artificial, audio, video, imágenes, textos, todo sería en este caso dueño pues, de las empresas, ¿no? Todas las ideas serían de las empresas. No podríamos utilizar texto. Y si no podemos utilizar libremente lo que generamos, fracasan. Es por eso que es libre. ¿Eh? Y ellos mismos han declarado que todo lo generado por inteligencia artificial no les pertenece a ellos. A pesar que son la empresa de la inteligencia artificial, no les pertenece la autoría del vídeo, el audio, la imagen o el texto. Bien. Eso se lo atribuyen a la persona que solicitó, pidió la información que se generara, cómo se debe generar, bajo qué parámetros, bajo qué condiciones, y finalmente su revisión para aprobar y compartir ese texto o ese video o esa imagen. Bien. Así que eso es lo que actualmente se trabaja en el mundo. Sí, doctor. Y vamos ya con la última pregunta, ya para cerrar. Dice Mónica Rivera, ¿el porcentaje permitido es 20% de similitud en informes jurídicos y o tesis? Porcentaje es 20%. Ah, ok. Repito, ese porcentaje es básicamente en lo que sería tesis. ¿Bien? Yo cuando me refiero al 20% es en trabajos de investigación conducentes a grados o títulos. ¿Bien? Dentro de las asignaturas, este porcentaje puede ser mayor o puede ser menor dependiendo de la naturaleza de la asignatura. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo instituciones, como el caso de UNIR, porque también soy director de trabajos de fin de máster en UNIR España. Ellos para sus clases o sus cursos de artículos, de redacción de artículos, ellos permiten un máximo del 10%. Pero para trabajos de fin de máster, llámese tesis, ellos aceptan un 25%, si no me equivoco. Entonces, es variable. En el caso de la Facultad de Derecho, para tesis, es 20%. ¿Bien? Por ahí creo que lo escribió incluso algún doctor, no recuerdo si está por ahí en el chat, creo que por ahí lo dijo. Sí, el porcentaje permitido es 20%, ¿eh? La doctora Mónica. 20% en informes jurídicos y de tesis. Bien, ese es el parámetro. Listo, doctor, muchas gracias. Ahora vamos a proceder para ya dar por concluido este evento, sin antes pues, agradecer la presencia y la ponencia del doctor Óscar Jiménez Flores a nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, agradeciendo a todos los participantes y que tengan muy buenas noches y muchas gracias, doctor. Igual, muchas gracias por la invitación. Nuevamente, reiterar mi agradecimiento a las autoridades de la facultad, a quienes han hecho posible este evento y pues nada, ya les iré compartiendo el material para que lo puedan recepcionar. Que tengan buena noche.